Las estrellas brillaban sobre la vasta llanura de Ur de los Caldeos, un lugar donde las voces de los mercaderes llenaban el aire y los templos se alzaban como gigantes de piedra. En medio de este mundo de riquezas y creencias antiguas, nació Lot, un niño cuyo destino estaría marcado por decisiones que lo llevarían a la cima de la prosperidad y al borde de la destrucción. Desde pequeño, creció rodeado de historias sobre un Dios invisible, un ser que hablaba con su familia y que guiaba a los hombres por caminos desconocidos. Pero su infancia no estuvo destinada a la calma. La sombra de la tragedia llegó demasiado pronto cuando su padre, Harán, murió repentinamente, dejándolo solo en un mundo donde el linaje lo era todo. El dolor de la pérdida fue un peso silencioso que lo acompañó desde entonces, pero su tío Abraham, un hombre de fe inquebrantable, lo acogió bajo su protección. Lot aprendió a observarlo, a escuchar sus palabras y a seguirlo con la misma determinación con la que los ríos buscan el mar. Ur pronto quedó atrás. Abraham, movido por un llamado que solo él parecía entender, tomó a su familia y sus pertenencias y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Lot, sin otra opción, lo siguió. El camino fue largo y difícil. Pasaron por tierras áridas donde el viento traía el eco de voces lejanas, atravesaron montañas donde los cielos parecían más cercanos y cruzaron ríos donde la vida florecía a sus orillas. Cada paso era una lección, y cada noche bajo el cielo abierto era un recordatorio de que su destino aún no estaba escrito. Llegaron a Harán, un lugar de tierras fértiles y comercio próspero. Allí se establecieron, y por un tiempo, Lot creyó que la búsqueda había terminado. Pero la paz en la vida de Abraham nunca duraba demasiado. Algo más grande lo llamaba. Una vez más, la caravana se puso en marcha. Dejaron atrás la seguridad de Harán y avanzaron hacia un territorio desconocido. Canaán los esperaba, una tierra prometida llena de misterios y promesas, un lugar donde el destino de Lot tomaría giros inesperados, marcados por la codicia, la tragedia y la redención. La tierra de Canaán se extendía ante ellos, inmensa y llena de promesas silenciosas. Colinas suaves se alternaban con fértiles valles, y el horizonte parecía invitar a sueños aún no cumplidos. Lot observaba cómo Abraham, siempre decidido, establecía sus tiendas y altares, entregado a la fe en aquel Dios invisible cuya voz lo guiaba sin descanso. Con los años, Lot prosperó junto a su tío. Sus rebaños se multiplicaron, sus posesiones crecieron y la abundancia los bendijo generosamente. Pero, con la prosperidad, llegó también la semilla de la discordia. Las tierras que antes parecían infinitas pronto se hicieron insuficientes para los pastores y los rebaños que competían por agua y pastos. La tensión fue creciendo silenciosamente, como nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte antes de la tempestad. En medio de esta tensión silenciosa, Abraham tomó la difícil decisión de separarse de su sobrino. Lot comprendió entonces que debía elegir su propio camino, asumir la responsabilidad de un futuro incierto. Su mirada se posó en las verdes llanuras del Jordán, una tierra rica y fértil que prometía abundancia y comodidad. Allí, cercanas a las prósperas ciudades de Sodoma y Gomorra, las oportunidades parecían infinitas. Aquel día, Lot abandonó la seguridad de Abraham, dirigiéndose hacia lo que creía sería el comienzo de una vida mejor. Pero detrás de aquella decisión, tomada con optimismo y esperanza, se ocultaba una sombra invisible que pronto revelaría su rostro oscuro y amenazante. Sodoma brillaba ante él, imponente y cautivadora, pero sus murallas no solo guardaban riquezas y comodidades, sino también secretos peligrosos que poco a poco comenzarían a envolverlo. Lot aún no lo sabía, pero el destino ya había comenzado a tejer una trama que pondría a prueba su fuerza, su fe y su propia vida. Las llanuras del Jordán se extendían ante él como un paraíso terrenal. El agua corría cristalina, los pastizales se mecían con el viento y la tierra prometía abundancia sin esfuerzo. Lot estableció su campamento allí, levantando sus tiendas cerca de Sodoma, una ciudad próspera y llena de movimiento, donde los mercados nunca dormían y la riqueza fluía como un río inagotable. Al principio, la vida en las llanuras parecía todo lo que había esperado. Sus rebaños crecían, sus sirvientes trabajaban sin descanso y la estabilidad que tanto había buscado por fin parecía alcanzable. Pero Sodoma no era solo una ciudad de riquezas, su esplendor ocultaba un abismo de corrupción y decadencia. Sus habitantes vivían entregados al exceso, indiferentes a toda ley que no fuera su propio deseo. La violencia, la injusticia y el desprecio por cualquier moralidad eran parte del aire mismo que se respiraba en sus calles.
Lot, a pesar de sus intentos por mantenerse al margen, no pudo evitar verse envuelto en la vida de la ciudad. Su nombre comenzó a ser conocido entre los poderosos de Sodoma, y con el tiempo, su posición lo llevó a convertirse en una figura respetada dentro de sus muros. Pero cuanto más se acercaba a la ciudad, más notaba la tensión que la envolvía, como si algo oscuro se gestara en sus entrañas. El destino, siempre impredecible, se manifestó en forma de guerra. 4 reyes poderosos se aliaron contra Sodoma y Gomorra, arrasando con todo a su paso. El estruendo de las espadas resonó por el valle, el humo se alzó en espirales negras y los gritos de los vencidos se perdieron en la confusión. Lot y su gente fueron capturados. No hubo escapatoria. Sus riquezas, su ganado, su hogar, todo fue tomado como botín de guerra. Encadenado junto a otros prisioneros, fue llevado lejos de las tierras que había elegido, lejos de la seguridad que creyó haber encontrado. La noticia de su captura viajó más rápido que la guerra misma. Abraham, en su campamento, supo de inmediato el destino de su sobrino. Sin dudarlo, reunió a sus hombres y partió en una misión suicida, enfrentarse a ejércitos más poderosos con un grupo de guerreros fieles, armados con la fe más que con la espada. Cuando la noche cayó sobre el desierto, Abraham y sus hombres atacaron con la precisión de un rayo. El caos se apoderó del campamento enemigo, y en cuestión de horas, los invasores fueron derrotados. Lot fue liberado, sus posesiones fueron restauradas y su vida, una vez más, quedó en deuda con la protección de su tío. Pero Lot no aprendió la lección. A pesar de haber sido testigo de la fragilidad de Sodoma, de haber sentido en su piel la inestabilidad de aquellas tierras, decidió regresar. La riqueza, la comodidad y el prestigio lo ataban a la ciudad de una forma que ni siquiera la guerra pudo romper. Sodoma lo había atrapado. Y lo que parecía una segunda oportunidad era, en realidad, el inicio de su caída. El tiempo pasó y Sodoma se levantó nuevamente de sus ruinas. Las llamas de la guerra se extinguieron, pero la corrupción de la ciudad permaneció intacta, enraizada en cada calle, en cada casa, en cada corazón que latía dentro de sus murallas. Lot continuó viviendo allí, fortalecido por la riqueza y la posición que había alcanzado. Sus tiendas estaban ahora dentro de la ciudad y sus días transcurrían en medio de banquetes, negocios y la constante presencia de un pueblo entregado al desenfreno. Pero la calma era solo una ilusión. Las noches en Sodoma traían consigo una inquietud silenciosa, una sensación de peligro que se filtraba entre las sombras. Lot comenzó a notarlo. Las miradas de los hombres en la ciudad eran más feroces, sus actos más crueles. Las leyes eran papel quemado, y la justicia, un eco inexistente. Aún así, la idea de marcharse nunca cruzó por completo su mente. Su vida estaba ahí, su familia, su sustento. Sodoma le ofrecía comodidad, y en el fondo, tal vez creyó que podía mantenerse intacto en medio de aquella corrupción. Pero algo se acercaba. Algo que ni siquiera la más poderosa de las ciudades podía detener. Una noche, 2 figuras misteriosas llegaron a las puertas de Sodoma. Se movían con la tranquilidad de quienes saben que no pertenecen a un lugar, pero cuya presencia es ineludible. No eran hombres comunes. Había algo en ellos que perturbaba el aire, que hacía que la ciudad misma pareciera contener la respiración. Lot estaba en la entrada cuando los vio llegar. Había aprendido a reconocer a los forasteros, a leer sus intenciones con una sola mirada, y supo de inmediato que aquellos hombres no eran viajeros ordinarios. Su instinto le dijo que debía actuar, y sin dudarlo, los llevó a su casa, cerrando las puertas tras de sí, como si así pudiera protegerlos de lo que él mismo sabía que acechaba en la ciudad. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que era demasiado tarde. Un murmullo creció en las calles, transformándose en un clamor de voces en la noche. Una multitud se reunió frente a su casa, golpeando la puerta con furia. Exigían a los visitantes, con intenciones que solo podían ser descritas como perversas. El mal de Sodoma había alcanzado su punto de no retorno. Lot sintió el peso de la desesperación. Sabía que no podía entregar a sus huéspedes, que aquel acto sería la condena final de la ciudad. Pero sus súplicas no sirvieron de nada. La multitud estaba hambrienta de violencia, de un mal que ya no tenía freno. Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Los forasteros, con una calma inquebrantable, extendieron sus manos y una luz cegadora llenó el umbral de la puerta.
Los hombres de la ciudad, furiosos y ciegos, tropezaron en la oscuridad, incapaces de encontrar siquiera la entrada de la casa. Un caos sin sentido se apoderó de ellos mientras la sombra de la noche los envolvía por completo. Lot, jadeante, comprendió entonces lo que realmente estaba ocurriendo. Los visitantes no eran simples hombres. Eran heraldos de un juicio inminente. Y Sodoma, con toda su gloria corrupta, estaba viviendo su última noche. El aire dentro de la casa se había vuelto denso, cargado de una tensión que Lot no podía comprender del todo. Afuera, la ciudad aún respiraba su decadencia, pero en el interior, los dos visitantes miraban a su alrededor con la gravedad de quienes portan un mensaje de muerte. Entonces, uno de ellos habló. Sus palabras no fueron una advertencia, sino una sentencia. Sodoma estaba condenada. Su maldad había llegado al límite, y el juicio de Dios caería sobre ella como fuego desde el cielo. No había salvación para la ciudad, solo destrucción. Lot sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Había vivido allí por años, había construido su vida en medio de aquellas calles corruptas, y ahora todo sería reducido a cenizas. Pero no había tiempo para lamentos ni dudas. La orden fue clara, debía tomar a su esposa, a sus hijas, y huir sin mirar atrás. La noche aún cubría la ciudad cuando salió apresuradamente a buscar a los prometidos de sus hijas. Tenía la esperanza de que ellos comprendieran el peligro, de que aceptaran escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus palabras fueron recibidas con burla. Para ellos, Lot estaba delirando, hablando de cosas imposibles. Después de todo, Sodoma había resistido guerras, hambrunas y conflictos. ¿Por qué habría de caer ahora? Con el corazón encogido, Lot regresó a su casa, encontrando a los visitantes más urgentes que antes. La destrucción ya había sido decretada, y la noche no duraría mucho más. Pero a pesar de la urgencia, sus pies parecían pesados, como si algo invisible lo atara a aquel lugar. El amanecer estaba cerca cuando los visitantes lo tomaron, a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron a la fuerza de la ciudad. No había tiempo para titubeos. El juicio estaba a punto de caer. La última advertencia fue clara: no miren atrás. Las primeras luces del día asomaban en el horizonte cuando Lot y su familia comenzaron a alejarse. Sus pasos eran torpes, su mente aún atrapada en la confusión. Atrás dejaban su hogar, su vida, todo lo que alguna vez habían conocido. Pero el peso del pasado era una carga difícil de soltar. El rugido llegó sin aviso. Un estruendo desgarrador rasgó el cielo, y de pronto, el aire se llenó de un calor abrasador. Fuego y azufre cayeron sobre Sodoma como una tormenta implacable. La tierra tembló, las casas se desplomaron, y el cielo, teñido de rojo, iluminó la destrucción de la ciudad que alguna vez había brillado con riqueza y poder. Lot corrió, sintiendo el calor de la catástrofe ardiendo en su espalda. Sus hijas seguían adelante, pero un último lazo aún se aferraba a Sodoma. Un segundo fue suficiente. Su esposa, incapaz de dejar atrás el pasado, detuvo su carrera. Sus ojos, llenos de nostalgia y desesperación, se volvieron hacia la ciudad en llamas. Y en ese instante, su destino quedó sellado. El viento silbó con un lamento frío, y cuando Lot miró a su lado, su esposa ya no estaba. Solo quedaba una figura inmóvil, una columna de sal que se erguía como un monumento al error de mirar atrás. Lot no tuvo tiempo de llorar. El fuego aún rugía detrás de él. La única opción era seguir corriendo, dejando todo atrás, incluso el recuerdo de la mujer que había perdido. El juicio había caído. Sodoma ya no existía. Y el hombre que una vez buscó riqueza en sus tierras ahora solo tenía el polvo del desierto y el peso de una tragedia que nunca podría olvidar. Las montañas se alzaban como testigos mudos de la destrucción que ardía a sus espaldas. Lot corría sin detenerse, con el aliento entrecortado y la desesperación latiendo en su pecho. Sus hijas lo seguían de cerca, con el horror reflejado en sus ojos. A lo lejos, el resplandor de Sodoma en llamas teñía el cielo de rojo, como si el infierno mismo hubiera abierto sus puertas para devorar lo que quedaba de la ciudad. Cuando alcanzaron la ladera de una montaña, el silencio cayó sobre ellos. Solo el viento ululaba entre las rocas, arrastrando consigo el olor a azufre y cenizas. Lot miró a su alrededor, sintiendo el vacío expandirse dentro de él. Su esposa ya no estaba. Su hogar había desaparecido.
todo lo que había construido se había desvanecido en una sola noche. El juicio de Dios había sido implacable, y ellos eran los únicos sobrevivientes. El sol comenzó a elevarse, proyectando sombras largas sobre el suelo árido. Lot sintió el cansancio hundirse en sus huesos, pero el miedo aún lo mantenía en pie. No podía quedarse allí. La misma voz que lo había salvado le había dado una orden: huir a las montañas. No mirar atrás. No detenerse. El camino hacia la cumbre era empinado y traicionero. Las piedras sueltas resbalaban bajo sus pies, y cada paso parecía un desafío mayor. Sus hijas avanzaban en silencio, sin atreverse a hablar. La muerte aún estaba demasiado cerca, como una sombra acechante en sus pensamientos. Al caer la noche, encontraron refugio en una cueva. El frío se apoderó de ellos, reemplazando el ardor del fuego que habían dejado atrás. Lot se dejó caer sobre una roca, cubriéndose el rostro con las manos. El peso de su destino era insoportable. El silencio que los envolvía no era solo el de la montaña. Era el silencio del fin de todo lo que conocían. Las hijas de Lot se abrazaron, buscando consuelo en una soledad que nunca antes habían sentido con tanta intensidad. La destrucción de Sodoma no solo les había arrebatado su hogar, sino también toda conexión con el mundo exterior. No quedaba nadie más. Para ellas, el futuro era una incógnita aterradora. Los días pasaron sin que la sensación de pérdida se disipara. Lot apenas hablaba, su mirada perdida en algún punto del horizonte, como si aún buscara respuestas en el vacío. Sus hijas, en cambio, comenzaron a temer algo aún más terrible que la muerte: la extinción. La idea se gestó en sus mentes como una semilla en tierra seca. No había más hombres en la tierra, no quedaban esposos ni familias. La destrucción de Sodoma las había dejado atrapadas en una prisión invisible, donde el tiempo se detenía y el linaje de su padre estaba destinado a desaparecer. El miedo se convirtió en certeza. Y entonces, una idea surgió en la oscuridad de la cueva, una decisión desesperada que cambiaría el destino de generaciones. El fin del mundo había llegado para ellas. Y harían lo que fuera necesario para sobrevivir. La cueva se convirtió en su mundo. Afuera, el viento arrastraba ecos lejanos de lo que una vez fue Sodoma, pero dentro, solo quedaba el silencio de la incertidumbre. Lot se hundía cada día más en su mutismo, sin fuerzas para pensar en el futuro. Sus hijas, en cambio, veían el tiempo avanzar con una angustia creciente. La idea que había nacido en sus mentes comenzó a tomar forma, una solución tan desesperada como la situación en la que se encontraban. La extinción de su linaje era una certeza insoportable. No había más hombres en la tierra, nadie que pudiera darles hijos ni asegurar la continuidad de su familia. En su soledad, comenzaron a creer que el único camino era el que nunca habían imaginado. Las noches en la cueva eran frías y largas. Lot, agotado por la pena y el cansancio, bebía el vino que habían traído consigo. Su juicio se nublaba, y la pesadez del sueño lo arrastraba sin resistencia. Fue en una de esas noches cuando sus hijas pusieron en marcha su plan. La mayor fue la primera. Llenó la copa de su padre hasta que sus palabras se convirtieron en murmullos incoherentes y su conciencia se apagó por completo. En la penumbra, cruzó la línea entre el miedo y la desesperación. A la mañana siguiente, Lot despertó sin memoria de lo sucedido. Su hija no dijo nada. Su rostro era una máscara de piedra, y su mirada evitaba la de su padre. La noche siguiente, la menor repitió la misma acción. El vino fluyó una vez más, y la conciencia de Lot se desvaneció en el olvido. Cuando el alba tiñó las montañas de un color dorado, el destino ya estaba sellado. Los días pasaron con un peso invisible sobre la cueva. Lot no sospechaba lo que había ocurrido, pero sus hijas sí. Sus vientres llevaban la marca de la decisión que tomaron en la sombra, y pronto, la verdad quedaría al descubierto. Los niños que nacieron de aquella unión llevaban nombres que resonarían a través del tiempo. Moab y Ben-Ammi, los padres de los pueblos moabitas y amonitas, se convirtieron en la prueba viviente de un acto nacido del miedo y la desesperanza. Las montañas fueron testigos de su nacimiento, y con ellos, Lot vio su linaje extenderse de una manera que nunca habría imaginado. Pero su historia, la historia del hombre que escapó de Sodoma, ya no era la misma. El juicio de Dios había caído sobre la ciudad que eligió, pero él, aunque había sobrevivido, no salió ileso. La cueva se convirtió en su tumba en vida.
Aislado del mundo, sin esposa, sin un hogar al que regresar, con hijas que ahora eran madres de sus propios hermanos, Lot quedó atrapado en un destino marcado por la tragedia. El hombre que una vez caminó entre riquezas y prosperidad ahora solo tenía su sombra y el eco de sus errores. El polvo de las montañas cubrió su historia, y su nombre se perdió en la memoria de los hombres. Pero su legado, torcido por las circunstancias, se esparció por generaciones. Los descendientes de Lot prosperaron, pero su origen siempre estuvo marcado por el estigma de la desesperación. Moab y Amón crecieron y formaron naciones, pero la sangre que corría por sus venas era el recordatorio de la noche en que el miedo habló más fuerte que la razón. Y así, el destino de Lot quedó sellado, no con fuego como el de Sodoma, sino con el peso de una historia que nunca podría deshacerse. Los años pasaron lentamente en la cueva. Lot, convertido en un espectro de sí mismo, vagaba entre las sombras de su propia existencia. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran susurros que el viento se llevaba antes de que pudieran encontrar un oído que las recordara. Sus hijas, ahora madres, vieron crecer a sus hijos con la certeza de que su linaje no había desaparecido. Pero aunque sus cuerpos estaban en el presente, sus almas seguían atrapadas en el pasado, en las cenizas de Sodoma, en el eco de una vida que jamás podrían recuperar. Fuera de aquellas montañas, el mundo seguía su curso. Moab y Ben-Ammi crecieron fuertes, convirtiéndose en los pilares de dos naciones que con el tiempo se alzarían en poder, los moabitas y los amonitas. Sin embargo, su origen llevaba una marca oculta, un susurro que nunca se mencionaba en voz alta pero que todos conocían. Las generaciones pasaron, pero la sombra de Lot nunca se disipó del todo. Se decía que su mirada se había vuelto vacía, que sus pensamientos vagaban por los lugares que había dejado atrás. Tal vez aún veía las llamas consumiendo Sodoma cada vez que cerraba los ojos. Tal vez escuchaba los gritos de aquellos que fueron condenados mientras él huía hacia la incertidumbre. La cueva, que al principio fue refugio, se convirtió en su prisión. Ya no era un hombre con una tierra, ni un patriarca con un pueblo que lo siguiera. Se convirtió en un símbolo de lo que queda cuando la codicia y las malas decisiones llevan a la ruina. El hombre que había buscado la riqueza de Sodoma terminó sus días sin posesiones, sin esposa, sin un legado propio. Solo sus nietos, que también eran sus hijos, llevarían su linaje al futuro, aunque de una manera que nunca habría imaginado. Cuando finalmente la muerte llegó por él, no hubo luto, ni lágrimas, ni monumentos en su honor. Su nombre quedó escrito en la historia, pero no con gloria, sino con la advertencia de un destino que comenzó con la búsqueda de la prosperidad y terminó en el aislamiento y la desolación. Las montañas guardaron su secreto, y la cueva, vacía y olvidada, fue lo único que quedó del hombre que vio caer Sodoma. El viento soplaba entre las rocas, silbando como un lamento sobre la cueva donde Lot pasó sus últimos días. La historia del hombre que vio caer Sodoma quedó enterrada con él, pero su legado no desapareció. Moab y Ben-Ammi crecieron, y con ellos nacieron dos pueblos que, con el tiempo, se convirtieron en naciones poderosas. Los moabitas y los amonitas se establecieron en tierras fértiles al este del Jordán, construyendo ciudades y estableciendo reinos que prosperaron durante generaciones. Sus nombres se esparcieron a lo largo del tiempo, sus ejércitos marcharon por los desiertos y sus dioses fueron adorados en templos de piedra. Pero en la sangre de estos pueblos siempre quedó grabada la sombra de su origen. Las tribus de Israel, descendientes de Abraham, vieron en los moabitas y amonitas a enemigos y rivales. No eran extraños, sino parientes lejanos, nacidos de la misma línea familiar, pero separados por una historia de tragedia y desesperación. A lo largo de los siglos, sus destinos se entrelazaron en batallas, alianzas frágiles y conflictos interminables. Pero más allá de las guerras y las tierras conquistadas, la verdadera marca de Lot no estaba en las naciones que surgieron de sus descendientes, sino en la advertencia silenciosa que su historia dejó a quienes vinieron después. Él había caminado al lado de Abraham, compartido su prosperidad, aprendido de su fe. Pero cuando llegó el momento de elegir, su corazón lo llevó a las tierras fértiles de Sodoma, seducido por la promesa de riqueza y estabilidad. No vio la corrupción que se escondía bajo la superficie, no comprendió el precio que tendría que pagar. El destino de Lot no fue solo el de un hombre que perdió su hogar. Fue el de alguien que tomó decisiones sin medir sus consecuencias, que permitió que la comodidad nublara su juicio, que no supo reconocer el peligro hasta que fue demasiado tarde.
Su historia quedó como un recordatorio de que no todas las riquezas son bendiciones, que no todas las tierras fértiles traen vida, y que hay caminos que, aunque parecen seguros, conducen directamente a la destrucción. Lot fue un sobreviviente, pero la verdadera pregunta es si realmente escapó de Sodoma. Porque aunque su cuerpo dejó atrás la ciudad en llamas, su alma quedó atrapada en el polvo del pasado, en las ruinas de un lugar que nunca supo abandonar por completo. El eco de Sodoma nunca abandonó la historia de Lot. Aunque sus pasos lo llevaron lejos de la ciudad consumida por el fuego, su destino quedó marcado para siempre. No murió entre llamas ni bajo la ira de Dios, pero su castigo fue aún más cruel, sobrevivir con el peso de lo perdido, atrapado en un exilio sin regreso. Las generaciones pasaron y su nombre quedó escrito en las crónicas de los pueblos, no como un patriarca ni un líder, sino como una advertencia. Los sabios hablaban de él como el hombre que vio la destrucción de Sodoma y escapó con vida, pero que nunca pudo librarse de su sombra. En cada historia que se contó sobre él, la lección era la misma: no basta con huir del mal si el corazón sigue atado a lo que se dejó atrás. La esposa de Lot miró Sodoma una última vez y se convirtió en una estatua de sal, pero Lot, aunque siguió adelante, quedó petrificado en su propio lamento. Su elección lo llevó a una ciudad condenada. Su deseo de prosperidad lo dejó atrapado en una vida de tragedia. Su falta de visión lo convirtió en un hombre sin raíces, errante hasta su último aliento. Los moabitas y los amonitas prosperaron, pero el linaje de Lot siempre llevó consigo la marca de un origen nacido en el temor y la desesperanza. Sus descendientes crecieron, se multiplicaron, se enfrentaron a Israel, pero la sangre que corría por sus venas era un eco de las noches en la cueva, de los días en Sodoma, de las decisiones que jamás pudieron ser deshechas. Y así, Lot desapareció en el tiempo. Su tumba nunca fue recordada, su legado fue difuso, su historia, una advertencia grabada en las páginas de la memoria. El hombre que una vez caminó junto a Abraham, el hombre que tuvo la oportunidad de un destino distinto, terminó perdido en las sombras del pasado. No con fuego. No con gloria. Solo con el peso de una historia que nunca pudo reescribir.